¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Una vez más su amigo Víctor Hugo desentrañando los misterios de la literatura. En este caso vamos a tratar uno de mis libros favoritos de toda la historia, que es Cain y Abel, de Jeffrey Archer. Este es un libro maravilloso que no tenemos que confundir con el paraje bíblico de Caín y Abel. Este es Cain y Abel. Cain, que da el nombre del apellido del protagonista William Cain con K, y Abel Robsnovsky, que es el otro protagonista, que de hecho al principio no se llama Abel Robsnovsky porque es el hijo bastardo del conde Abel Robsnovsky en Polonia. Él al principio se llama Watik y nacen el mismo día William Cain y Watik. Y bueno, pues uno nace en el seno de una familia de banqueros en Boston que parece tener la vida acomodada, la vida perfecta, y el otro dista completamente porque nace en la campiña polaca y él es hijo de una sirvienta, no sabe que su padre es el conde. Y empieza la novela en el desarrollo de las infancias de estos niños que prontamente encuentran que tienen que alcanzar una madurez pronta por las vicisitudes que enfrentan. En el caso de William, la muerte del padre, que pierde la vida en el Titanic, pues estamos hablando de previo a la Primera Guerra Mundial. Watik pues trabaja una vida dura, y Jeffrey nos va llevando las vidas en paralelo de dos titanes que, como dos estrellas, pronto van a colisionar, lo que hace maravillosa y muy entretenida. Es un libro que no da descanso al lector de lo entretenida que es. Abel es apresado en la Primera Guerra Mundial y es encarcelado en el sótano del castillo de su padre, donde se entera que es su padre, el conde Abel Robsnovsky, quien le entrega un brazalete en símbolo de que le da la herencia, pues su hijo, el hijo que no era bastardo, había muerto de hemofilia. Entonces Watik se convierte de la noche a la mañana en Abel Robsnovsky, heredero pues de lo que ya parecería una nada, pues la Primera Guerra Mundial había destruido el título, el castillo y todo el legado de los Robsnovsky. Abel decide emigrar, salva la vida de manera milagrosa y decide emigrar a los Estados Unidos, donde llega a la ciudad de Nueva York, y como tantos migrantes que llegaron después de la Primera Guerra Mundial, pues llega a Nueva York, se mete a trabajar de mesero en unos hoteles donde conoce a David Leroy. David Leroy es dueño de esta cadena hotelera, pero pues él era un señor tejano con mucho dinero, tenía muchas inversiones y tenía a esta cadena de hoteles pues en una relativa quiebra. Nos volvemos un poquito a William Cain, ya adolescente, tiene que enfrentar al padrastro, tiene que correrlo de la casa, tiene que sacarlo del banco que le había legado su padre, que era el banco Cain Cabot de Boston. Pero él empieza, después de la universidad, decide mejor trabajar con el banco que era propiedad del padre de su mejor amigo, Charlie Lester, y Matthew Lester, que era su mejor amigo. Entonces trabajaba en el Lester de Nueva York, donde por primera vez coinciden Abel como mesero y William Cain como recién egresado de la facultad, en un paraje donde William reconoce el brazalete como algo de llamar la atención en un mesero, y él sabe que ese brazalete quiere decir que esa persona es de valía. Posteriormente viene la Gran Depresión y David Leroy, el entrenado, el protector de Abel Robsnovsky, a quien había hecho socio con tal de que levantara esta cadena hotelera que tenía en quiebra, dado que había visto el potencial y la capacidad de trabajo de Abel Robsnovsky, lo hace socio del 5% de los hoteles Richland. Y efectivamente Abel empieza a levantar la cadena hotelera, pero viene la Gran Depresión, y como David Leroy había invertido en la bolsa, pues tiene un colapso económico que él cree que no va a poder enfrentar, y se avienta del piso más alto del hotel. Abel es enterado de esto, y en la carta lectura del testamento se entera que él es el legatario de la cadena hotelera
del restante 95, dejando por un lado a la hija de David Leroy, quien había sido pretendida por Abel, pero quien había desdeñado a Abel por ser un simple mesero y un inmigrante polaco. Y bueno, pues esta mujer, hija de David Leroy, decide ignorarlo como pretendiente. Por el otro lado, William Kane desposa a una viuda hermosa, una viuda muy joven, que se entregan en un amor maravilloso en Inglaterra. Hay un paraje bellísimo que tienen, van de paseo turístico a la campiña británica, y bueno, pues llega un momento en que no pueden pernoctar más que hay una habitación disponible, y pues no podían pasar la noche juntos sin estar casados. Y bueno, Willem corrompe al párroco local con un techo que necesitaba la iglesia y se la paga con tal de que los casen, y ya regresan casados. Cuando regresa William a sus oficinas, se entera que Abel lo ha estado esperando precisamente para que le otorgue más tiempo, porque el banco que tenía hipotecado la Richland, que era la cadena hotelera de Abel, era precisamente el banco de William Kane, y empieza ahí la colisión entre titanes. William Kane, que había recomendado al consejo bancario darle más tiempo a Richland para pagar su deuda, el consejo decide que no, y que se va a hacer efectiva la cláusula y van a tomar posesión de la cadena hotelera. Richland y Abel, en una desesperación, amenaza a William Kane y le dice que va a ser su enemigo para siempre. Casuísticamente, Abel conoce al ex padrastro de William Kane y lo hace su socio para todos sus negocios. Abel decide cambiarle el nombre a la cadena hotelera de Richland a Hoteles Barón, y de un donante anónimo recibe en el último minuto los $2 millones, que de aquel tiempo serían ahorita unos 250 millones de dólares, y le paga al banco de William Kane, jurándole a William Kane que siempre cobrará venganza por la muerte de David Leroy, porque lo hace responsable. Él siente que fue William Kane el que propició que David Leroy se lanzara de aquel balcón. Hay una pequeña pausa dentro de la contienda de los protagonistas cuando viene la Segunda Guerra Mundial. Abel, ya como ciudadano norteamericano, se enlista en el ejército de los Estados Unidos. William se enlista en la Marina. Y William tiene 2 hijos, y un varón y una mujer. Y Abel, dentro de aquel barco que lo había llevado a Nueva York, había conocido a otra inmigrante polaca con la que tuvo una hija, Florentina. Esta mujer, que era de campiña y humilde polaca, no soporta a un hombre que empieza a ser exitoso, que empieza a ser el típico sueño americano, y un empresario muy, muy agresivo que no solo rescata a Richland y la convierte en Hoteles Barón, la convierte en la cadena hotelera más exitosa de los Estados Unidos, y empieza a traspasar fronteras y se empieza a ir a todos los países, siempre con el objetivo de poner el Hotel Barón Varsovia, que pues por cuestiones románticas Abel siempre había querido tomar. También viene una pausa entre los protagonistas que Jeffrey Archer nos maneja muy bien, cuando vienen los hijos. El hijo de William Kane y Florentina se conocen en una tienda departamental donde Florentina trabajaba porque quería pasar desapercibida y vivir una vida normal. Y ahí pues conoce a este muchacho egresado de Harvard, muy, muy guapo, muy bien presentado, y Florentina, una mujer muy, muy bella, pero que parecía una muchacha del proletariado, y se enamoran, y cuando descubren sus verdaderas identidades no dan crédito en una especie de Romeo y Julieta que le pudiera pasar a los hijos de William Kane y Abel Robsnovsky. Ya cuando dan cuenta de que su amor es superior a las animadversiones de sus padres, se entregan a su amor y se lo tratan de comunicar a sus padres, y sus padres, que han sido enemigos durante toda la vida, enemigos comerciales, porque inclusive Abel ataca al banco
de William Kane. William Kane logra una fusión entre el Banco Leicester de su amigo Matthew y el propio, que es el Kane Cabot, y lo fusiona y hace una gran institución financiera que es el Leicester Kane Cabot. Y Abel ataca, William se empieza a defender y lo ataca con la Comisión de Valores porque compró una compañía de aviones Atlantis y luego ofertó y luego bajó la oferta, cosa que faltaba al código de ética de las inversiones bursátiles y se empezaron a atacar, entonces ya eran enemigos jurados. Y cuando los hijos se enamoran, ambos padres reaccionan de manera muy violenta y desdeñan a los hijos, y los hijos demuestran ser valiosos por propia natura, ponen una cadena de tiendas de ropa con el nombre de la hija de Abel, Florentina, y son exitosos a nivel nacional. Ya cuando son abuelos, aún así no ceden los protagonistas e intentan que sus hijos regresen al seno familiar y desdeñen pues ya a la familia que habían formado, lo que parecía poco menos que imposible. Pero viene un nuevo ataque de Abel sobre una compra de acciones de la institución financiera de William, lo que le provoca un infarto a William Kane, que lo sobrevive pero lo deja muy mal postrado. Abel ya empieza a tener un poquito de clemencia sobre su enemigo, a quien considera que ha derrotado, y en ese momento William solicita ver a su hijo, a quien no ha visto en muchos años, y conocer a su nieto, pero estaban en la inauguración de una tienda departamental, y cuando llegan, como ambos padres habían ido a ver la inauguración desde lejos, pues esta inauguración de la tienda florentina, la más reciente, se vuelven a encontrar William Kane y Abel Robsnovsky, y en un gesto de camaradería por primera vez se saludan desde aquella gritiza que se dieron en el banco muchos años antes y donde Abel lo acusó de haber causado la muerte de David Leroy. Termina la inauguración, regresan a la casa de William Kane, donde ya lo encuentran en calidad de cadáver. Abel se entera de la muerte de William Kane y la lamenta mucho. También solicita ver y acude al velorio, y ya quiere ver a su nieto y quiere ver a su hija, y lo logra, pero muy poco después del reencuentro, Abel también muere. Lo curioso y lo fascinante es que antes de la muerte de Abel, él descubre que aquel préstamo de 2 millones para salvar Richland había sido una inversión anónima de William Kane, lo que le causa una desazón y un desprecio por sí mismo que lo llevan a la muerte. Y el último paraje es que la inauguración del Barón Varsovia lo logran los hijos de William y Abel Robsnovsky, con la presencia del nieto de ambos, William Abel Kane. Es un libro fascinante. Por favor, léanlo. Yo lo he leído 3 veces. Les mando un abrazo. Gracias.